Empezar. El día de hoy nuestra reunión va a tratar sobre, a ver, espérenme, ¿tengo 2 sesiones iniciadas o nada más está una sesión iniciada? Okey. Okey. Vamos a tratar sobre los derechos legales, ¿sí?, de las personas con discapacidad, que, contrario a lo que podríamos pensar, no son diferentes a los nuestros, ¿sale? El hablar de los derechos legales de las personas con discapacidad es simple y sencillamente hablar de los derechos legales que tenemos todas las personas, ¿sí? No son diferentes a nosotros, ya la semana pasada comentábamos eso, bueno, durante el semestre hemos venido comentando esto. Ellos, al igual que nosotros, son seres humanos, la única diferencia, pues, es que tienen ciertas limitaciones en cuanto a motricidad, en algunos de sus sentidos, quizás en su, no sé, en la capacidad de desarrollo intelectual, o bueno, en la velocidad en que ellos se desarrollan intelectualmente, y así, ¿no? Pero simplemente son diferencias en cuanto a cómo vamos evolucionando como seres humanos. Y pues esto es igual en todos los individuos, solo que pues en ellos pues hay ciertas condiciones que dificultan que puedan desarrollar las actividades igual que nosotros, pero además de eso pues no hay ninguna otra situación, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo es que ellos tienen, les decía, derechos igual, al igual que nosotros, y vamos a ver sobre esto es que luego se me olvida si estoy proyectando PDFs o diapos. ¿Ok? Vamos a hablar, dijimos, sobre la personalidad jurídica de las personas con discapacidad. Y ya la semana pasada decíamos que todos tenemos los mismos derechos. Bueno, decíamos que todos tenemos derechos humanos, pero hoy vamos a enfocarnos en cuáles son esos derechos. Ok. Eh, ya hemos dicho que las personas con discapacidad, independientemente del grado en el que estén esas discapacidades que ellos tienen, en ocasiones nosotros por tratar de protegerlos, decían varios de ustedes la semana pasada, en ocasiones por tratar de protegerlos, les quitamos ciertos, o bueno, les negamos el ejercicio de ciertos derechos. Les quitamos la voz, les negamos el derecho a decidir. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita cuáles son las 3 principales razones por las que en ocasiones a las personas con discapacidad, y no solo a ellos, sino incluso también a las mujeres, independientemente de que seamos o no, ¿sí? De la comunidad de personas con discapacidad, de que seamos o no, mm, del grupo de la tercera edad, o sea, la población en general, ¿sí? Se les niegan sus derechos. Y son estas 3 razones. Primero que nada, en ocasiones nos basamos o tenemos un criterio en base a la condición de esa persona. Es que no puede ejercer sus derechos porque es una persona con discapacidad. No puede tener los mismos derechos que yo porque es mujer y yo soy hombre. O no puede tener los mismos derechos que yo porque es de la comunidad LGBTI. No puede tener los mismos derechos que yo porque es un anciano y sí, entonces por la condición o el grupo al que pertenece la persona, en ocasiones les negamos el ejercicio de sus derechos. Otra situación u otra de las razones es que en ocasiones depen mm, sí, nos basamos en lo que han hecho anteriormente. Por eso dice aquí que tenemos un criterio basado en los resultados. ¿Qué significa esto? Que en ocasiones decimos, ay no, es que es un niño con, ¿qué les gusta? No sé, la discapacidad que se les ocurra, ¿no? Y pues al final, si lo metemos en el equipo, lo que va a pasar, o bueno, si lo aceptamos en nuestra escuela, lo que va a pasar es que van a bajar nuestros índices de aprobación, el promedio de calificaciones va a disminuir y no nos conviene tener un niño con discapacidad en nuestra escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro criterio está basado en los resultados que tenemos o que han obtenido histórica y socialmente hablando estos grupos. ¿Sí? O no nos conviene
tener personas de la comunidad LGBTI en nuestra institución porque ¿qué van a decir de nosotros? ¿Sí? Van a decir que todos somos así. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene todavía ciertos prejuicios y discrimina a las personas que pertenecen a estas comunidades. O más allá, van a decir que todos los que estamos en esta organización o en esta institución o lo que sea en este grupo, ¿sí? Somos una bola de viejitos y pues no vamos a rendir, van a pensar que no estamos actualizados y no nos van a dar los trabajos, no sé, ¿sí? Esos pueden ser las razones por las que en ocasiones no se acepta o se les niega el ejercicio de ciertos derechos a las personas. Y la otra, pues, es el criterio funcional, ¿sí? Que en ocasiones decimos, no, pues es que es un niño con parálisis cerebral, ¿qué va a poder él decidir lo que le gusta o lo que le conviene? ¿Qué va a saber él? Él no puede tomar una buena decisión, ¿sí? Y les negamos en base a el criterio funcional, ¿sí? Y lo mismo hacemos con las personas mayores, ¿sí? Decimos, no, es que ya está viejito, ya no sabe tomar buenas decisiones o ya no sabe bien qué es lo que está pasando en el mundo y por eso piensa así y no es bueno que él pueda tener este derecho. ¿Sale? Entonces, esas son las tres principales razones por las que en ocasiones les negamos el ejercicio de sus derechos a las personas. Estamos hablando de esos tres grandes grupos, ¿sí? Pero puede haber cualquier otra situación en la que se presente la discriminación. Vemos que hay en ocasiones, eh, imagínense, si esos son los criterios que seguimos, imagínense la de restricciones que ha de tener una persona que tiene una deficiencia física, o sea, tiene alguna discapacidad y además de eso es mujer y de pilón es una niña, ¿sí? ¿Qué capacidad de, bueno, qué probabilidad tendrá ella de que en su familia le den derecho a acceder a los mismos recursos y a las mismas posibilidades que a cualquier otra persona, incluso que a un niño con discapacidad, ¿sí? Nada más la diferencia entre ser varón con discapacidad o ser mujer con discapacidad ya marca muchísimo la diferencia. Entonces, debemos tomar en cuenta cuando estamos hablando de restricciones y de discriminaciones, que en ocasiones no es solo una condición la que determina la forma en que las personas nos ven. En ocasiones tenemos intersecciones de criterios de discriminación. Imagínense qué cosa tan difícil para aquellos que están en esos grupos, ¿sí? Entonces nosotros debemos tratar de defenderlos y tratar de hacer que ellos puedan ejercer sus derechos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando les negamos el ejercicio de su capacidad jurídica? Pues llegamos a dos cosas. Llegamos o a la tutela o a la curatela. ¿Y qué es esto? Bueno, esto jurídicamente hablando significa que a una persona que tenga discapacidad, en ocasiones lo que hacemos, o igual a las personas de la tercera edad, en ocasiones lo que se hace en los hogares es ir ante una autoridad, ante un juez, no recuerdo qué tipo de juez debe ser, ¿no? Pero pues ante un juez y pedirle que pues nos haga una carta y que en esa carta diga que pues la persona ya es mayor, muy mayor, sí, y no puede tomar decisiones acertadas o en el caso de las personas con discapacidad que pues padece cierto padecimiento físico o psicosocial y que por eso no puede tomar decisiones acertadas y que por lo tanto se nos dé a nosotros la personalidad de tutor, o sea, que seamos los tutores de o aquellas personas que tenemos el derecho a decidir por el papá, por el tío que está viejito, por nuestra, en nuestro caso, si tuviéramos algún hermano, algún primo, ¿sí? Por nuestro hermano que tiene cierto padecimiento y pues no, como tiene ese problema, él no puede decidir y el que toma todas las decisiones soy yo, su papá, ¿sí? O soy yo el tío porque soy el que está encargado de él, ¿sí? O soy la abuela porque pues la mamá ya murió o lo que sea, ¿sí? Entonces hacemos eso. Tomamos la personalidad, ¿sí? O el cargo jurídico de ser los tutores de esa persona. ¿Y qué hacemos con eso? Hacemos
le quitamos toda su personalidad jurídica a la persona. Le estamos negando el derecho a ser una persona ante la ley y nosotros nos estamos haciendo responsables de tomar todas sus decisiones diciendo que ellos no son capaces de hacerlo. Eso es la tutela. Y si se fijan, pues es horrible, ¿no? Es una muerte jurídica, jurídicamente hablando, esa persona ya no existe porque esa persona jurídicamente ya no puede tomar decisiones, ya no puede ejercer ninguno de sus derechos porque le estamos negando toda su personalidad y todas sus capacidades y habilidades jurídicamente hablando. Ahora, existe otra posibilidad. Esa otra posibilidad es la curatela. ¿Qué es esto? El modelo de tutela, sí, o el ser tutores de alguien, es el modelo que se manejaba, de hecho aquí en México todavía se maneja muchísimo, sí, y en muchos países a nivel mundial se maneja todavía mucho, pero este, esta forma de proceder tomaba la visión de las personas de adultas mayores o personas con discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad que se tratara, ¿sí? Trataba a las personas en base a criterios de condición, resultados y funcionalidad de las personas. Quiere decir que todo esto era decidido desde la perspectiva de la incapacitación de la persona. ¿Sí? Decíamos que no era capaz de hacer algo y ya. Entonces, eso ahorita, en el momento histórico en el que estamos, en el que luchamos por los derechos de las personas, porque a todos se nos reconozca como personas capaces de, pues nos damos cuenta de que no es una forma, pues diríamos, apropiada, no es lo más recomendable desde el punto de vista de derechos humanos y se está tratando de dejar de lado esa visión médica y esa visión paternalista de, ay, no, pobrecito, mira, va a hacer eso y se va a equivocar. No, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde la Convención Internacional de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, lo que se busca es permitirle a todas las personas el ejercicio de los mismos derechos que nosotros. Y para eso se está tratando de cambiar un poco la visión, ¿sí? Se puede cambiar a lo que es la curatela, que es yo ir y darme cuenta realmente cuáles son esas situaciones para las que mi adulto mayor, mi persona con discapacidad, no puede realmente ejercer sus derechos y que solamente esos derechos o esas libertades civiles sean las que él no pueda ejercer y que para ejercerlas sea yo el que va a ayudarle a tomar la decisión. Ojo, ayudarle a tomar la decisión, no a decidir por él. ¿Sí? La visión de derechos humanos que existe actualmente nos dice que todos tenemos derecho a ejercer nuestras libertades, todos tenemos derecho a ejercer, valga la redundancia, pero nuestros derechos humanos y que todos tenemos derecho a equivocarnos. ¿Sale? Hay ciertos límites dentro de la ley que permiten, pues obvio, no abusar de una persona que tenga ciertas discapacidades y no abusar de los adultos mayores. ¿Sale? Entonces, podemos, en vez de quitarles todas las posibilidades de ejercer cualquiera de sus derechos, en vez de optar por una tutela, optar por una curatela. ¿Qué es esto? Ah, pues es que yo sé que quizás no puede ejercer este derecho, ¿no? Ahorita vamos a ver adelante cuáles son todos los derechos que tenemos, pero, por ejemplo, sí puede ejercer su derecho al voto, ¿sí? Sí puede ejercer su derecho a tener una vida independiente. Sí puede ejercer su derecho a la salud y al acceso a la información y al consentimiento informado. ¿Sale? Entonces, hay muchas cosas que sí pueden decidir por ellos mismos, porque sí tienen la capacidad, sí se pueden dar cuenta de qué les conviene, qué no les conviene. Quizás no lo puedan hacer de la misma manera que nosotros y que te digan en 3 minutos toma esta decisión, pero hay que hacer algo que se llama, hay que optar por cambiar esa visión de que todo debe ser rápido y todo debe estar en este mismo momento y hay que aceptar que para ellos hay diferentes condiciones
y proporcionarles todos los mecanismos de apoyo que necesitan para que puedan tomar esas decisiones de la mejor manera posible, ¿sí? ¿Qué significa todo esto? Pues que hay barreras y esas barreras son actitudinales. ¿Qué significa? Que nosotros somos los que los privamos de poder ejercer sus derechos. Aquí voy a ponerles un video. Sí, no me deja aquí, siempre me sale por acá y ahora que quiero. Bueno, ya saben que siempre que quiero compartir video aquí, batallo. Voy a volverles a compartir para que me deje compartirles el audio también. A ver, actívate. A ver, ¿por qué no me deja aquí? No me deja activarle el audio. ¿Qué ondas? A ver, no. ¿Por qué no me deja activar el audio? Audio dispositivo. Ok, a ver. A ver otra vez. Dijo que hiciera así para que me diera chance de... Ay, cosa. Siempre la misma conmigo batallo para... ¿Pero por qué no me deja? Ah. Chicos, no me deja activar el audio. ¿Qué onda? A ver quién sí le sabe más que yo. A ver. Apenas que se salga, ver, profe, ya, y se ya, vuelva a ya. salir. Ya me dejó, ahora sí. ¿Sabe por qué no me dejaba darle ya a compartir el audio? Ay, Dios, a ver, ¿qué era lo de ustedes? Ah, les voy a presentar, es un tráiler, sí, de una película por ahí, se llama Milagro en la celda 7, pero en estos 2 minutos que dura, vemos la violación de derechos de una persona con discapacidad. Entonces, quiero que pongan atención al video y ya que terminemos, vamos a comentar y quiero que me digan ustedes qué derechos humanos ven ustedes que se están violando para esta persona. ¿Sale? Entonces les empiezo a compartir el video, pero váyanlo mirando y piensen en eso. Si hay algún derecho humano que se esté violando para esta persona, ¿sale? Porque es lo que vamos a tratar de identificar ahorita. Deli deli kulakları küpeli. Deli deli kulakları küpeli. Nene, deli mi benim babam? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalara hiç benzemiyor. Çünkü senin baban seninle aynı yaşta. Benim babam benden aynı yaşta. Yakalayamazsın ki. Gitme. Dur babaannem burada. Torunun küçük bir kızı boğmuş gölde. Ben yapmam. O çocuk gibiydi. Onun dilinden bir tek ben anlarım. İbret alem için bunu dar ağacında boğacağım. Delil düşünüldü. Seda Altınkaya'yı Ağamür'den öldürme suçunu işlediği sabit olan Sadık Mehmet Koyuncu'nun idam cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. Alkışlar! Armut devleti bir kere. Cezaya ehliyeti bile yok bunun. Ne idam? Ölen kız sıkı yönetim komutanının kızı. Bu saatten sonra kim ne yapabilir? Baba? Baba idam. Hay ben böyle kaderim. İçine saymam. Hiçbir şey gelmez elden. İstemiyorum. Melek olmak istemiyorum. Sen cennete gidersen bana kim bakacak? Ay, creo que le di a la siguiente. ¿Sale? Entonces, dejo de compartir. Díganme, ¿qué derechos humanos vieron que se están violando para... Aquí tenemos 2 personas, tenemos un niño y tenemos a... Bueno, una niña y tenemos a su papá.
¿Qué derechos humanos identificaron ustedes que se están violando aquí? A ver, ¿quién me quiere decir? Cuando le estaban hablando sobre sus aretes, serían como libertad de expresión, a usar lo que Ok. él quiere. Ujú. Ahí vemos una discriminación, muy bien. ¿Qué más? A ver, les pregunto, porque yo sé que son muy tímidos, pues. Si no se animan a contestar por aquí. Ups, Alondra, Alondra le tocó otra vez. Es que ahora empecé por el primero. ¿Sale? ¿Qué derechos vemos que se violaron ahí o que se están violando? Pues no lo dejan opinar, no le dejan decir si él realmente fue el causante de la muerte de la niña. Ok. Ahí todos tenemos derecho a ser considerados inocentes. Ese derecho se está violando ahí, como usted lo comenta. Y, ok, gracias por acá. Mauricio nos mandó un mensaje. Dice que se supone que tiene derecho a que un abogado lo defienda. Muy bien. Y a él lo obligaron, supongo que dice a aceptar que él mató a la niña, Ángel. ¿Sí? Ok, entonces ahí vemos que se está violando también ese derecho. Todos tenemos ese derecho, podemos decir que es, bueno, de hecho es el derecho a la justicia, ¿sale? ¿Qué implica eso? Tener derecho a un abogado, todos tenemos derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y eso es algo que está plasmado en la Convención Internacional de Derechos Humanos, así en general, no la de personas con discapacidad, y como está aprobada por la Convención Internacional de Derechos Humanos, significa que es un derecho ex ante. ¿Qué significa? Que es un derecho que desde siempre existe, desde que se firmó la convención, es un derecho que a nivel mundial tenemos todas las personas que vivimos en este planeta. ¿Sabe? Entonces, ahí se está violando ese derecho, el derecho a la justicia que tenía Mahmed, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo pronunciar el nombre del caballero, ¿sale? Ok, gracias, Ángel. Ay, a ver, tengo dos Ángeles aquí y uno fue el que me comentó. A ver, ¿quién fue el que me comentó? Ángel Mauricio fue quien comentó. Ángel Martín, ¿qué nos puede decir usted? ¿Qué derechos identificó usted que se están violando por ahí? Igual, si puede comentar o mandar el mensajito ahí por el chat, no hay problema. Ulises, ¿usted qué derechos identificó que se están violando? Yo diría que injusticia por el hecho de que era, no sé si es como comandante o el que está a cargo, que como que a pesar de que él trata de decir que es inocente, él quiere sobreponer que él realmente fue y que no le importa si fue o no fue, él va a hacer que sea como quien dice justicia, pero realmente está haciendo una injusticia. Muy bien, gracias, Brandon. Sí, es otra forma en la que se viola el derecho a la justicia y por ahí a ver si alguien lo comenta, si no ya al final lo comento yo. Gracias, Brandon. Brianda, ¿qué derechos identificó usted que se estaban violando ahí? Sí, cuando lo obligan a firmar la carta, bueno, la hoja. Sí. No sé qué derechos se estén cumpliendo, pero sí sé que pues no está bien lo que hicieron. Ok. ¿Algún otro? El derecho a la vida. Gracias, Ricardo. Sí, el derecho a la vida. Ese es un derecho, chicos. Sí. Y a él lo condenaron a la pena de muerte, en ese caso en su país era morir ahorcado, ¿no? Entonces, el derecho a la vida. Muchas gracias, Ricardo. Carlos Alberto, ¿algún otro derecho que identifique usted que se está violando ahí? Pues así, yo creo que ya mencionaron varios de los que yo vi, no se me ocurrió otro. Ok, bueno, mire. ¿Cierto? El abuso de poder. El abuso de poder, ok. Esa es parte del derecho a la justicia, o sea, se le estaba negando su derecho a la justicia porque otros estaban
con lo del abuso de poder. Ok. ¿O en qué aspecto se refiere usted al abuso de poder? Porque igual usted identificó algo ahí y usted nada más está diciendo abuso de poder. ¿En qué momento identificó usted el abuso de poder? Pues cuando no le están dando derecho a defenderse y lo obligan a hacer lo que ellos quieren. Ok, gracias. Nos dice Carlos, lo obligan a hacer lo que ellos quieren. ¿Cómo lo obligaron, muchachos? ¿Qué vimos? ¿Cómo estaba el caballero cuando le decían que tenía que firmar? ¿Estaba así bien guapo, sentado ahí como nosotros ahorita en nuestra compu? Lo estaban golpeando. Gracias, Alberto. Lo estaban golpeando. ¿Y saben qué? Tenemos derecho a una vida libre de violencia, de maltratos y de tortura. Increíblemente, muchos no lo sabemos, pero eso es un derecho, ¿sí? Aparte del derecho a la justicia, tenemos derecho a una vida libre de violencia, de malos tratos y de tortura. Muchísimas gracias, Alberto. Ese es un derecho y también se estaba violando ahí. Y me Y parece que nada, en la película la persona que lo está golpeando hasta firma por él o algo así, como aceptando la responsabilidad, si mal no recuerdo. ok, usted ya miró la película, Alberto. Sí, se la recomiendo. La vimos mi novio y Yo yo y también ya la terminamos miré. Está llorando. bonita. Sí, ok, perfecto. Usted ya sabe entonces de qué termina. Si nadie nos dice aquí, ya igual al final. O igual háganos spoiler, tomos, no estamos en el círculo de teatro, perdón, en el círculo de cine. ¿Qué pasa al final de la película, Mario? Porque eso no viene ahí en el tráiler que acabamos de ver. En el tráiler sale un personaje que, bueno, no sale un personaje, mejor dicho, que es importante para el Ujú, final, que siente como culpa por haber dejado que a su hija la violaran unos malhechores y como que nunca la apoyó y se suicidó, algo así, como que se sentía culpable. Y en ese grupo de presos, pues se hacen amigos del personaje, no me acuerdo cómo se llama, el protagonista. ujú, El punto es que cuando lo van a meter a la horca, idean un plan, todos esos criminales, para hacer un cambio de personas. Y cambian al protagonista por esa persona que se sentía culpable de la muerte de su hija. Y esa persona lo ve como redimirse o algo así, como que siente que está saldando su deuda para poder irse al cielo, porque tenía esos rollos de que no se iba a ir al cielo y nunca iba a poder ujú. ver a su hija. Y hacen todo ese show de al comandante y eso iba a asistir a la horca y como que le chocan en la calle para que no pueda llegar. Y luego el sargento o algo así, que era el encargado de la horca, como que al final de cuentas también se encariña con el protagonista y como que Ujú. permite que todo ese cambio se dé dentro de la cárcel y así. Y para cuando llega el sargento dice, no, pues ya lo ahorcamos y el cuerpo está ahí, pero le tapamos la cara porque quedó desfigurado o algo así le dicen. El punto es que se Ujú. da como si sí pasara y el mismo sargento va y lleva al protagonista con su hija y se reencuentran. Ok, gracias. Fíjense, ahí al final vemos el ejercicio de un derecho que, que también se está negando por ahí, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Sí, ahorita vamos a regresar al comentario de Alberto, a ver si ese comentario de Alberto les hizo darse cuenta de algún otro derecho que se está violando por ahí en esos 2 minutos nada más. Sí, tremendo. La película esa eh, está fuerte, está muy bonita porque no nos habla del enfoque de derechos humanos, pero nos da pauta a ver muchos derechos humanos que ahí nos están dejando ejercer y que se están violando. Daniela Salcedo, ¿nos puede comentar algo de lo que miramos ahorita en esos 2 minutos? ¿Qué derechos identificas o qué cosas miró y dice, ay, qué feo que pase esto? ¿Sí? Y ya, a lo mejor eso lo identificamos ya aquí como un derecho. Por ejemplo, al principio, cuando los mismos niños estaban molestando a una persona grande. Eso refleja así como de cómo le enseñan las cosas en su casa. Ok, sí, gracias, Daniela.
Sí, ahí se está violando el derecho que tenemos todos a la no discriminación. ¿Sí? Al principio, creo que fue Alondra quien nos dijo, es que le estaban diciendo por los aretes, ¿no? Entonces, todos tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? Y siguiendo el principio de libertad, ¿no? De que mientras no afecten a los demás, sean buenos para nosotros y todo el etcétera que ya conocemos. Entonces, podemos tomar esos derechos, podemos ejercerlos y tenemos derecho a la no discriminación por cualquiera de las decisiones que tomamos respecto a nuestra forma de vestir, de alimentarnos, de ser religiosos, de nuestra orientación sexual, de muchísimas cosas, y no debemos ser discriminados por motivo de, a causa de, ni por alguna de las consecuencias que tengan esas decisiones que tomamos. Entonces, ese es el derecho que se está violando ahí, Daniela. Muchas gracias. David ya nos comentó. ¿Y Dalia? ¿Qué más identifica usted ahí? ¿Algún otro derecho identifica que se esté violando en esos 2 minutos? Si no puede hablar, igual nos puede mandar mensajito ahí por el chat. Jennifer Guadalupe, ¿será que usted haya identificado algún otro derecho por ahí o alguna cosa que no le guste? Igual podemos, ya identificando ese detalle, a lo mejor lo relacionamos con algún derecho que hay por ahí. Ok, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Déjenme les vuelvo a compartir. ¿Sale? Gracias, chicos, a todos los que participaron. Los que no, yo sé que por ahí a veces no podemos abrir el micro y eso, ¿sale? Ok, entonces, ¿qué otra cosa vemos? Vemos a un nadie lo dijo y me encanta que nadie lo haya dicho, que tenemos a una niña que tiene a un papá con discapacidad. ¿Sale? Tenemos derecho bueno, las personas con discapacidad tienen derecho a, igual que cualquiera de nosotros, a formar una familia, a tener hijos, a cuidarlos y a ejercer su paternidad, ¿no? Ojo, el tener hijos no es un derecho, ¿sí? Pero formar una familia y tener una vida en familia sí lo es. Eso para los adultos. Ahora, para los niños, la Convención de Derechos de los Niños, ¿sí? Nos habla de que los niños sí tienen derecho a tener una familia y a vivir en un núcleo familiar que les proporcione todo aquello que ellos necesitan para crecer, desarrollarse y vivir bien, felices. Si vemos el núcleo familiar de esta niña, pues eran su papá con una pequeña deficiencia ahí mental y su abuela. Entonces, ella tenía un núcleo familiar en el que se desenvolvía bien y se atendían todas sus necesidades. De hecho, por ahí vemos interactuar a la abuela en los 2 minutitos que salieron. Entonces, si se fijan, los derechos de la niña se están viviendo bien, los derechos del papá también en cuanto a poder formar una familia. No se comenta por ahí, él ya era viudo, por eso estaba con la abuela, ¿sí? Pero hay un detalle ahí. Vemos que no siempre esto no siempre se da aquí. En ocasiones vemos que a las personas con discapacidad se les niega su derecho a poder formar una familia. Ojo, poder formar una familia, o sea, a casarse. El que ellos quieran exigir tener o no tener hijos es su decisión como personas al momento de formar la familia y si saben que creen y pueden atenderlos y cuentan con los apoyos y el núcleo de apoyo suficiente como para tener sus hijos, no hay ninguna ley que se los prohíba. Pero en muchas ocasiones y en muchos países vemos que a las personas con discapacidad se les esteriliza sistemáticamente, ¿sí? De hecho, en ocasiones, si es que alguno de ustedes, no pregunten mejor. Sí, esto es muy delicado, ¿sí? Pero en muchos países, estadísticamente hablando, está comprobado que a las personas con discapacidad se les esteriliza, ¿sí? A una edad muy temprana, incluso siendo niños, no sé, menores de 5 años, las tasas de esterilización de personas con discapacidad son
enormes, creo que están aproximadamente al 40% de la población, ¿sí? Y de ese porcentaje de personas que esterilizan, la mayor parte son niñas. ¿Por qué? Porque dicen que a las personas con discapacidad, en especial a las niñas, pues son personas muy, ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra. Son personas muy propensas a que se les viole o que se abuse de ellos sexualmente. Entonces, una forma de evitar embarazos en mujeres con discapacidad es esa. Las esterilizan siendo aún niñas, les digo, en edad de preescolar, antes incluso de la edad preescolar, pensando en eso, ¿no? En que, ay, pues ya que esté grande para que no vaya a salir embarazada si es que me la violan, ¿sale? Y es a nivel mundial. Les estoy hablando de información que recuperé de documentos oficiales de las Naciones Unidas. De hecho, si a alguno le interesa, me puede contactar en privado y ya yo le paso todos esos documentos, ¿sí? Pero entonces, vemos que las restricciones que les imponemos a las personas con discapacidad, pues van a todos los aspectos de la vida, pero no deberían ser así. Deberíamos analizar cada una de las situaciones de las personas con discapacidad y ver qué es aquello a lo que realmente sí pueden aspirar a ejercer de acuerdo a su desarrollo intelectual, su desarrollo físico, sus habilidades físicas, psicológicas y de desarrollo, y que eso se puede ejercer. Aquí vienen algunos ejemplos, ¿sale? Pero todo esto pues no nos habla más que de discapacidad, perdón, de discriminación en cuanto a discapacidades. Ahora, hablando de mujeres con discapacidad, pues hay muchos estereotipos respecto a esto. Y aparte de lo que les decía, de que la esterilización, ¿sí? Estamos hablando en ocasiones de que a las niñas se les cortan las trompas de falopio y se les hace ay, se me fue el nombre de la cirugía esta, ¿sí? Pero es esa operación. Pero también, aparte de eso, en ocasiones a las mujeres con discapacidad, no solo les cortan sus trompas de falopio para que ya no puedan tener bebés en caso de que las violen o que sufran alguna situación de abuso sexual, sino que en ocasiones sus cuidadores diciendo, ay, no, es que fíjate que pues está discapacitada y pobrecita, ¿cómo va a andar batallando con la menstruación cada mes? No, hombre, no va a poder. Y no solo se limitan a cortar sus trompas de falopio, les quitan la matriz para que no tengan que padecer ni sufrir ni batallar con las menstruaciones cada mes. Entonces, eso es parte de la violencia que sufren las mujeres con discapacidad. Si se fijan, no estamos hablando nada más de que porque tenga una discapacidad psicosocial, una discapacidad motriz, una discapacidad mental, ¿sí? Eso lo sufren las mujeres con discapacidad. Entonces, esas son formas agravadas de discriminación que se dan, pues, en este caso, para las mujeres. En el caso de los varones, pues, a ellos lo que se les hace es la vasectomía, ¿sí? Que sería igual, pues, para que no vaya siendo que también tengan por ahí relaciones y que, pues, vaya a salir alguien embarazado y de pilón salga con la misma discapacidad que tiene él, ¿no? Así, pensando desde ese punto de vista, es que se hace eso con los caballeros y con las damas en el caso de que tengan alguna discapacidad. ¿Todo esto a qué se debe? Pues a todos los estereotipos que tenemos, a los paradigmas clásicos que padecemos por acá. Y pues también vemos que a las personas de la tercera edad, pues en ocasiones se les niega el ejercicio de sus derechos por lo mismo, porque decimos, ay, pues es que ya están muy mayores y no saben tomar buenas decisiones. ¿Sí? Por ahí hay también otra película en Netflix. Esta es una película de humor negro, así completamente de principio a fin de la película. Si les gusta ese tipo de humor, ahí está. Si no, igual tiene algunas violaciones de derechos humanos que se reflejan en las leyes pensando en eso, en que las personas mayores ya no son capaces de tomar sus propias decisiones por el simple hecho de ser mayores de edad, ¿sale? Entonces vemos discriminaciones desde grupos de niños hasta grupos de personas mayores, no necesariamente porque tengan una discapacidad, ¿sí? Entonces, ahí hay cosas que vemos, por ejemplo, a los adultos mayores vemos que se les interna, estoy buscando dónde están los derechos. Ok,
déjenme buscar, ocupo, aquí están los derechos que tenemos todos por ser seres humanos, ¿sí? Estos son los derechos que están en la Convención Internacional de Derechos Humanos, que les digo, son para todos nosotros y pues también son para las personas con discapacidad, porque al final de cuentas son personas igual que nosotros. Entonces vamos a hacer aquí, ya se me está acabando la hora, vamos a ver los derechos que tenemos y que en ocasiones son violados o violentados para las personas, independientemente de que tengan o no discapacidad, pero recordemos que las personas con discapacidad y algunos grupos minoritarios son segregados y a ellos se les niega el acceso a la justicia, ¿sí? Recordemos mujeres, niños, adultos mayores, comunidad LGBT, personas con discapacidad y cualquier otro, ¿sí? Cualquier otro colectivo que se me pase de momento mencionar, ¿sí? El acceso a la justicia. ¿Qué significa esto? Tenemos derecho a que las leyes y las instituciones públicas de gobierno nos permitan acceder a la justicia. ¿Qué es esto? La justicia no es nada más el juicio o no es nada más ya que estamos en la cárcel. El acceso a la justicia es desde el momento que llegan por mí y me van a llevar preso, ok, desde ese momento necesito el acceso a la justicia. Necesito que se me diga qué, por qué, para qué, que se respeten todos los procedimientos judiciales que hay. ¿Por qué? Porque es uno de mis derechos como persona, ¿sí? La libertad y seguridad de la persona, ¿sí? Entonces, yo puedo y debo ser libre siempre, a menos de que realmente exista una situación judicial que diga que no debo estarlo. Entonces, no tengo por qué estar en cárcel si es que hay algo que no corresponde. Y aquí vemos que en ocasiones las personas con discapacidad se les niega el acceso a la justicia y a la libertad y seguridad como personas. Por ejemplo, hay una situación por ahí, les digo, entre los documentos que leí de Naciones Unidas, en las que a una persona con discapacidad se metió a la casa de un vecino y se robó un insecticida. Y ya. Entonces, el vecino lo demandó, se lo llevaron a la cárcel y esta persona duró casi un año en la cárcel y después de eso se lo internó en un centro para personas con enfermedades psicológicas, psiquiátricas, porque pues se había robado un insecticida. En ningún momento se siguió el proceso judicial que debería haberse seguido y si una persona común y corriente, vamos a decir una persona de las que llamamos normales, o sea, sin discapacidad, hubiera hecho eso, esa persona se le habría respetado un poco más lo que dicen las leyes y ese mismo día se habría regresado a su casa. Si acaso le habría pagado el insecticida al vecino, si acaso una pequeña multa, pero no habría tenido que pasar 6 meses o casi un año en la cárcel y después de eso todavía meses de internamiento en un hospital psiquiátrico y medicaciones y etcétera. Entonces se le privó del acceso a la justicia, se le privó de la libertad y se le privó de su seguridad como persona. Entonces vemos que hay muchísimas cosas que no funcionan igual para la persona común y corriente y para la persona con discapacidad. Ahora otra, todos tenemos derecho a protección contra tortura, malos tratos, inhumanos, degradantes y todo, etcétera. Ya hace rato lo comentamos. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Y vemos que las personas con discapacidad ven violentado este derecho muchísimo más que cualquier otra. Son las que vemos en los cruceros, son a las que vemos que traen de limosneros, son a las que vemos que cargan de lavacarros, son a las que vemos que no las dejan ir a la escuela, las tienen en su casa ahí nada más de mandaderos, nunca les dan dinero, no, o sea, violentan y las explotan, pero de una forma que podríamos llamar incluso cruel e inhumana, ¿no? Todos tenemos derecho a la integridad física, mental, emocional, intelectual, social, en todos los aspectos, ¿sí? Y no siempre se respeta. Todos tenemos derecho a la nacionalidad y libertad de desplazamiento. Y ojo, en muchas ocasiones a las personas que nacen con discapacidad ni siquiera se les registra
pues sí, o sea, no se hace su registro en el registro civil, sí, no tienen ni siquiera un acta de nacimiento. Entonces, ya con eso hay muchísimos derechos más que no pueden ejercer. Vemos que también tenemos el derecho a la vida, no, por aquí no lo tengo anotado, creo que se me pasó entre esos, que estaba haciendo a la carrera, aquí está, tener vida adecuada, bueno, se me pasó por ahí, pero igual tenemos, el derecho a la vida es un derecho ex ante, si todos tenemos derecho. Tenemos derecho a vivir de forma independiente, ser incluido en la comunidad, o sea, a no ser discriminado. Al principio del video vimos una violación de esto. Tenemos libertad de expresión, opinión y acceso a la información. Quiere decir que si somos ciegos, pues necesitamos que la información se nos proporcione usando los medios adecuados que nosotros podamos entender. ¿Qué es esto? Pues o que me lean las cosas o que me las den en braille o de algún modo que yo pueda tener acceso a esa información. Igual, si soy sordo y hablo lengua de señas, pues entonces tengo derecho a un intérprete. Sí, porque aquí dice que tengo derecho al acceso a la información y por lo mismo tengo derecho a opinar y a expresar mi opinión. Y si yo hablo en lengua de señas y, por ejemplo, me esposan, me están quitando mi libertad de expresión y no me están dejando opinar. Y si no tengo un intérprete también, me están negando mi libertad de expresión y no me están dejando opinar. Y esto lo podemos llevar a muchísimos más cosas, ¿no? Tenemos derecho a la privacidad. En ocasiones vemos igual que a las personas con discapacidad, pues se les niega ese derecho. Siempre estamos encima de ellos, siempre los estamos cuidando. ¿Qué hiciste? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Incluso algunos de ellos, por sus mismas situaciones, pues hay otras personas que las visten, que las desvisten. Entonces, incluso se toman las libertades de tocarlos y esa es una de las partes importantes en las que ellos, en ocasiones, cuando son abusados físicamente o sexualmente, ni siquiera son conscientes de que lo están siendo. ¿Por qué? Porque su privacidad, ¿sí?, no siempre se ejerce como la podemos ejercer cualquiera de nosotros. Para nosotros es sencillo en la mañana levantarme, cierro la puerta, me quito la ropa de la pijama que cargaba y me cambio, ¿sí? Y nadie me miró. Pero para ellos no. Para ellos, muchos de ellos, en ocasiones, incluso eso es difícil. Entonces, este derecho a la privacidad implica muchísimas consecuencias que pueden traer violaciones a otros derechos. ¿Qué otros derechos tenemos? Bueno, este ya lo comentamos, al matrimonio, a la familia, a la paternidad en caso de que queramos ejercerla, pero ojo, una cosa es la paternidad y otra cosa es decir que el derecho a tener hijos es, ¿sí? Tener hijos no es un derecho. Tenemos derecho a familia y a paternidad, ¿sí? Pero ejercer, decir que tener hijos es un derecho, no lo es. Sí, si les llama la atención y sienten medio confusión en este punto, lo podemos retomar la siguiente semana y analizarlo más a fondo. Tenemos derecho a la salud, quiere decir, y al consentimiento libre e informado. Y esta es una parte muy importante que tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la tutela y la curatela. En ocasiones a las personas con discapacidad creemos que no tienen capacidad para tomar decisiones sobre ciertos aspectos de su vida y simplemente llegan al hospital y pues ya lo que sea, ellos ni siquiera les dijeron qué les iban a hacer. Sí, me ha tocado por ahí ver algunos casos en los que dicen, pues a mi amiga la llevaron le dijeron que iban a salir a dar la vuelta y cuando menos esperó, pues resulta que ya habían llegado a un hospital y le dijeron, es que el doctor te va a revisar a ver cómo estás. Y resulta que lo que iban a hacer era que le iban a ligar las trompas de falopio a la muchacha porque pues ya estaba en edad y ya le empezaban a gustar los muchachos y pues no fuera a ser que fuera a salir embarazada, ¿no? Entonces, en ningún momento se le informó a ella sobre lo que estaba haciendo, sobre lo que se estaba haciendo sobre su propio cuerpo y que se le estaba negando el derecho a decidir si ejercía o no su sexualidad de la manera que ella quisiera. Ok, igual, todos tenemos derecho al trabajo y al empleo, igual que se respeten todos los demás derechos al momento de ejercerlos, a tener un nivel de vida adecuado, a la protección social, que es en este caso a la seguridad social, y a la participación en la vida política y privada, política y pública. Este es uno de los puntos más controversiales. Muchos dicen, pues es que lo que hay que hacer es que hay que darles derecho al voto a las personas con discapacidad. Ojo, ahí no dice nada más que sea para que tengan derecho al voto.
como cualquier otro ciudadano, según este derecho, las personas con discapacidad igual pueden votar y ser votadas. Quiere decir que se pueden presentar para cargos públicos y tienen derecho igual a hacer su campaña como cualquier otra persona, y en caso de que ganen las elecciones, pues igual tienen derecho a ejercer. ¿Por qué? Pues porque es un derecho que tenemos todas las personas, y en caso de que ellos tengan las habilidades y los conocimientos suficientes como para desempeñarse en cualquier puesto público y político, pues lo pueden hacer. ¿Sale? Entonces, así a grandes rasgos, estos derechos son de ellos y también de nosotros, ¿no? Pero en este momento, pues los estamos enfocando a ver cómo es que a ellos en ocasiones se les niegan algunos de estos derechos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí la dejamos. La semana que viene le seguimos porque ese es un tema muy, muy interesante. De hecho, a mí me gusta muchísimo este tema. Sí, pero antes, déjenme les comparto esta otra, no, que no se me olvide. ¿Sí? Entonces, no se preocupen. ¿Sí? Si tenemos algún problema de discapacidad, tenemos los mismos derechos que todas las personas. Si conocemos a alguien en nuestro círculo que tenga algún problema de discapacidad o que pertenezca a alguno de estos grupos que histórica y socialmente son discriminados, todos tenemos los mismos derechos. Y en caso, chicos, de que estén pasando por una situación difícil o algo, pueden agendar cita con la psicóloga que tenemos ahí en el tecnológico. Ella los va a atender. Es parte, se me fue. Es parte de nuestros servicios como estudiantes del TEC. Entonces pueden agendar cita con ella. Es gratis. Ahí sí le dan aquí en la liga y ahí les aparece qué días y en qué horarios tiene ella cita disponible. En caso de que alguno de ustedes crea que necesita una consulta de psicología por ahí. ¿Sale? Sería todo por hoy. Igual, esta semana no les voy a dejar tarea. Yo sé que es una semana pesada, que muchísimos estuvieron en exámenes y que esta próxima semana van a estar en exámenes. ¿Sí? Lo único es que les voy a... Bueno, no va a haber ni una tarea esta semana. La semana que viene sí ya vamos a tener una actividad. No se preocupen, no va a ser de que hagan mucho trabajo. Yo les voy a dar incluso ya lo que van a ocupar compartir y eso. ¿Sí? Lo único es que, pues, que tengan una bonita semana. Ahí les encargo nada más la reseña, ¿sí? De lo poco que vimos hoy o lo mucho que vimos hoy. Lo que sí les encargo es que en esa reseña pongan o expongan su punto de vista sobre el por qué creen que se violan los derechos humanos de las personas con discapacidad y qué deberíamos hacer o qué podemos hacer desde el lugar en el que estamos para que esto no se siga haciendo. ¿Sale? Entonces, eso sería lo único, la reseña de hoy, en la que incluyan eso. ¿Por qué se violan los derechos de ellos? ¿Y qué podríamos hacer para que no se sigan violando? ¿Sale? Sería todo por hoy, chicos. Que tengan un hermoso fin de semana, una semana descansadita la que viene, ¿sale? Y los veo el próximo viernes, si Dios permite, ¿sale? Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Nos Gracias, vemos, profe, profe. Hasta gracias. luego. Hola, maestra.